Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un video que me lo han estado pidiendo muchos. No, mentira, solo me lo pidieron 3 o 4 personas creo. Bueno, la cuestión es que les explicaré cómo subir historias a Instagram desde la computadora, con un truco muy sencillo. No es necesario instalar nada para hacer esto. Ok, no voy a dar muchas vueltas porque quiero terminar el video rápido y tampoco quiero que te aburras. Abrí Google Chrome, entra en Instagram, inicia sesión, obviamente. Ahora viene el truco, fíjate bien y presta mucha atención. Tenés que hacer que esta página se vea como se ve en un celular. Ay, qué boludo que soy. Estoy hablando en singular. Y así no me van a entender todos. Bueno, como muchos ya saben, los argentinos hablamos distinto al resto de los hispanohablantes o hispanoparlantes, no sé cómo se dice. O creo que es lo mismo, no sé. Perdón, ahora voy a hablar en plural para que todos me entiendan. Hacen clic con el botón derecho del mouse sobre una zona vacía, por ejemplo aquí. Ahora pulsan en inspeccionar. Se les abrirá esto a la derecha de la pantalla. Si a algunos les aparece aquí abajo, deben hacer clic en los 3 puntitos. Ahora sí me salió bien, puntitos. Es que casi siempre lo digo sin N. Y luego en Dock to Right, aquí. Right significa derecha. Ok, ahora clic en Toggle Device Toolbar, aquí a la derecha de la flecha. Se sitúan aquí, dan clic y eligen el dispositivo que quieran. Por ejemplo, Galaxy S5. Como casi nadie llega hasta el final del video, quiero aprovechar ahora para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, lo siguiente que harán es recargar la página. Pulsan aquí o presionan la tecla F5. Como pueden ver, ya se muestra como en un teléfono. Ahora clic en la camarita aquí arriba o en donde dice tu historia. Yo le voy a dar a la cámara. Buscan la foto que quieren subir a la historia, la seleccionan y pulsan en abrir. No se vayan todavía porque tengo que decirles algo muy importante, pero primero sigamos con esto. No vayan a creer que yo soy así, les digo, no soy fotogénico. Les juro por Dios que yo no soy así. Soy más feo todavía. Que seguía, a ver. Si quieren o si lo necesitan, pueden girar la foto desde aquí. Hacen clic y está. Luego tienen varias opciones. Esta es para descargar la historia, la cual no la vamos a utilizar. Esta es para poner emojis, o mejor dicho stickers. Clic ahí, clic en el sticker, clic sostenido y lo mueven para ubicarlo donde les parezca mejor. Yo voy a poner 2 más. De hecho, son muy poquitos los stickers que se pueden poner. No sé si a ustedes les aparecerán más. Por eso les recomiendo que utilicen un editor de imágenes para preparar sus fotos antes de subirlas, como ser Photoshop o alguna aplicación en línea. Si quieren eliminar un sticker, hacen clic sostenido y lo arrastran al bote de basura.
hacia aquí. Aquí tenemos la opción para dibujar o pintar. Pueden elegir una de estas tres, el color, con esta pueden borrar, hacen clic y borran. Clic en listo. Aquí está la opción para agregar texto. Clic, eligen el color y escriben lo que se les ocurra. Clic en listo, clic sostenido sobre el texto y lo ubican donde quieran. Lo importante que quería decirles es que con este método solo se puede subir una foto a la vez. No se pueden subir varias fotos para agregarlas a una sola historia. Tampoco se puede ponerle música a las historias ni subir un video. Les digo la verdad, me cansé de buscar en internet. Hasta en páginas en inglés he buscado. De hecho se puede, pero para ello tenemos que tener una página en Facebook y la cuenta de Instagram tiene que ser una cuenta comercial o profesional verificada. Y además hay que usar el Creator Studio y otras cosas. La verdad es un dolor de cabeza. Ok, una vez tengan todo listo, hacen clic en añadir contenido a tu historia. Se está subiendo. Hacen clic en tu historia. Y ahí está, fíjense. Y si la quieren eliminar, vuelven a entrar a tu historia, clic en los tres puntitos estos de aquí abajo y eliminar. Yo la voy a eliminar. Ahora lo último que tienen que hacer es volver la página a como estaba antes, a como tiene que estar en la computadora. Desactivan esta opción, Toggle Device Toolbar, la desactivan, cierran aquí, recargan la página y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.